Le podemos otorgar al tiempo cierta capacidad reparadora, o dicho de otro modo, el tiempo pone a cada cual en su lugar. Lo que sí podemos asegurar es que nada cambia por inercia. No es el tiempo por sí solo, sino las personas agrupadas alrededor de un objetivo común, las que consiguen hacer justicia y cambiar el rumbo de la historia. Hoy hablaremos con la portavoz en Canarias de una plataforma que pretende precisamente hacer eso, justicia, con las mujeres brillantes de cada siglo que han sido ignoradas en los libros de texto. Repasan cómo se ha contado y se cuenta la historia del arte, ignorando a una mitad del mundo, y cómo, aplicando una mirada sin sexismo, encontramos a mujeres que creaban ya desde la prehistoria. Nuevos estudios indican que muchas de las obras artísticas de la prehistoria podrían haber sido realizadas por mujeres. En el caso de las pinturas rupestres, por ejemplo, el análisis de huellas de manos encontradas en varias cuevas determinó que el 75% eran femeninas. Y estas pequeñas figuras, denominadas Venus, que exageran los atributos sexuales femeninos, dejan abierta la posibilidad de que hayan sido realizadas por una mujer que se mira a sí misma. Evidentemente no existían los espejos y la visión cenital explicaría por qué los brazos desaparecen bajo los senos, por qué son tan cortas las piernas y los pies tan pequeños, o por qué algunas no tienen rostro y fueron talladas con la cabeza inclinada hacia abajo. Son solo teorías, pero puede ser que aunque los primeros antropólogos relegaron a las mujeres de la prehistoria a simples espectadoras pasivas, realmente tuvieron un gran protagonismo y quizás hemos mirado esas obras desde el ángulo incorrecto, con una visión sesgada por nuestro propio bagaje cultural. Ana Navarro Ojeda, eres profesora de Historia del Arte en secundaria y además eres la portavoz en Canarias de la plataforma La Roldana. Bienvenida a Canarias Escultura. Gracias por invitarme. La plataforma lleva este nombre por Luisa Roldán. Háblanos un poco de esta escultora. Pues mira, Luisa Roldán es una mujer, es una artista del barroco español. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVII. Luisa Roldán nace en Sevilla. Sevilla, como todo el mundo sabe, en ese momento es cuna de grandes artistas, escultores, pintores. Ella nace su padre es Pedro Roldán, y nace en un taller, bueno, no nace en el taller, pero vive en ese taller con sus hermanos y hermanas y destaca enseguida porque es muy buena con la técnica. Aparte, ella es una gran lectora y eso hace que sus esculturas desde el principio tengan unas expresiones, unas emociones que destacan sobre la media. Entonces, Luisa Roldán, ¿por qué es la importante? Es importante porque es la primera escultora que consiguió ser maestra de cámara en una corte española, y eso la hace una grande. La obra de Luisa Ignacia Roldán Villavicencio, conocida popularmente como La Roldana, es exquisita hasta en el más mínimo detalle, desde las formas hasta las expresiones de las caras. Hay quien asegura incluso que eran retratos de personas próximas a ella, familiares o amigos. Su trabajo, siempre de temática religiosa, llamó la atención de las clases pudientes de la época e incluso de la corte de Carlos II. Al ser mujer, no puede firmar las obras, ella no puede contratar. Es el marido el que contrata. Sí sabemos perfectamente que son suyas, porque ahí muchas veces están, no los contratos, pero sí las alusiones. Por ejemplo, en Cádiz se encontró en su momento, en varias esculturas, papeles dentro de las piezas que declaran que las hizo la insigne escultora Luisa Roldán. Ya cuando llega a la corte es otra cosa, ahí sí firma. Y por ejemplo, el gran San Miguel del Escorial que hace para Carlos II está firmado, y está firmado como escultora de cámara, pero también está firmado por su marido y está firmado también por su cuñado, que es quien les pintaba las esculturas. A la muerte de Carlos II y con la llegada al trono de Felipe V, volvió a postularse para el puesto. Pongo en consideración de vuestra majestad que lo que sé lo ejecuto en piedra, en madera, en barro, en bronce, en plata y en cualquier otra materia. Fue admitida, pero apenas cobraba y la situación económica de su familia fue empeorando hasta morir a los 54 años prácticamente en la pobreza. Varios investigadores han estudiado su legado con piezas repartidas por todo el mundo. De hecho, la adquisición de una obra suya hace unos años por la National Gallery de Washington despertó la atención por esta otra escultura que se expone en la iglesia del Sausal en Tenerife. Todo debido a las numerosas coincidencias entre ambas.
el niño del San Antonio del Sausal es muy interesante porque es idéntico al niño de la Virgen con el niño que ha adquirido la National Gallery. Es una conjunción de formas de ver talla, pero también de entender modelos y ornamentación, y todo coincide con ella. De confirmarse, el catálogo de obras de arte presentes en las islas sumaría una firma insigne más. En este caso, el de una creadora que, a pesar de su época y gracias a su destreza en el arte, tuvo acceso a instituciones patriarcales como la eclesiástica o la monárquica, tradicionalmente prohibidas en lo laboral a las mujeres. ¿Y por qué la eligen a ella para darle nombre a la plataforma? Pues mira, precisamente por eso, porque cuando la plataforma nace se barajan varios nombres y claro, ella tiene el honor, bueno, el honor no, porque para ser maestra escultora de una corte tú tienes que hacer como una especie de oposición. Ellos tenían que hacer una pieza, en el caso de Luisa, hizo una pieza que está ahora en las Descalzas Reales en Madrid, y es la que mejor técnica usa, la que mejor policromado, la que mejor estofado hace, la que mejor pieza presenta. Entonces, en ese momento le dan la plaza de maestra escultora de la corte. Y claro, nos parecía que la primera que consigue eso tenía que tener en nuestra plataforma el nombre de ella. Porque la plataforma, ¿qué objetivos tienes? ¿Cómo nace? Pues mira, la plataforma nace porque nos damos cuenta que en todo el currículum de Historia del Arte, de Fundamentos 1 y Fundamentos 2, que son asignaturas que se dan en los institutos de secundaria y bachillerato, en el currículo general no hay nombres de mujeres artistas. Entonces, claro, tú te planteas que tú eres mujer, tú eres profesora, tú has ido a la universidad y todo lo que has conocido son artistas hombres. Entonces, la plataforma de repente despierta, a lo mejor subida a esa ola que hay y que existe actualmente, y dice, ¿cómo es posible que nuestros estudiantes no reciban formación acerca de mujeres artistas? Porque estaban en los movimientos. Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es que en la ley y en los currículos oficiales las artistas mujeres estén a la par que los artistas hombres. Nos parece fundamental y ese es el primero de los objetivos. A ver, hay muchos más. Hay un objetivo precioso que es que seamos red, ¿no? Que las mujeres sean red de formación y que no solo sean historia del arte, porque la nuestra es de historia del arte, pero claro, nos parece que si tú eres profesora de música, no puedes olvidar, yo qué sé, a Clara Schumann, que trabajó con su marido, pero es que ella fue compositora en sí misma, o no puedes olvidar a Zenobia Camprubí, si eres profesor o profesora de lengua. Entonces, ese es el objetivo de la plataforma, que la historia de los movimientos artísticos se dé completa. En mi libro de Fundamentos del Arte 1 de primero bachillerato hablan de la imaginería barroca española y sin embargo no nos mencionan a Luisa Roldán. Esta es la historia del arte de Gombrich. En su interior no encontraréis ni una sola mujer artista. Coge un libro de historia del arte, ábrelo por su índice. No hay mujeres artistas. Nosotras te damos 3 catálogos para que no tengas que hacer nada más que descargártelos y darles nombre a las mujeres artistas.
esos objetivos están elaborando un catálogo con todas esas figuras. Entiendo que para que sirva también para el profesorado que quiera unirse y añadir a esas mujeres al currículo de cada año escolar. ¿Cómo va? ¿Que se siguen sumando nuevos nombres? ¿En qué punto están? Pues mira, nosotros tenemos en la página web de la asociación, se pueden descargar de manera gratuita los catálogos que están ya hechos. Tenemos un catálogo, son catálogos separados, uno de Historia del Arte y otros dos para Fundamentos, y hay uno unificado. ¿Por qué decidimos hacerlo así? Pues porque pensábamos que a veces el profesorado está sometido a mucho trabajo y quizás no tienes el momento para ponerte a buscar todos esos nombres que para nosotras son fundamentales. Entonces, en principio hicimos como una votación y pusimos unas imprescindibles que creíamos que tenía que haber en cada periodo. Eso está hecho, está totalmente editado, se puede descargar de manera gratuita y nosotras ahora estamos trabajando, porque claro, nuestra plataforma es una plataforma curiosa porque somos mujeres que estamos en cada una de las comunidades autónomas que trabajamos sin vernos físicamente. Entonces, claro, cada una intenta buscar unas artistas de su zona y estamos intentando hacer un catálogo por comunidades. Y después otra de las cosas que estamos haciendo es, estamos trabajando para traducir a las lenguas cooficiales los que ya están. O sea que hay bastante trabajo en marcha. Y encontramos ejemplos de mujeres artistas que han quedado invisibilizadas a lo largo de toda la historia. Sí, claro. Mira, te podía hablar de muchas, pero cuando yo entré en la plataforma hay algunas que a mí me sorprendieron muchísimo. Por ejemplo, Hilma af Klint es una pintora sueca, que fue una pintora que fue la primera que hizo pintura abstracta. Normalmente la gente habla de Kandinsky como el padre de la abstracción y resulta que es que ella hacía abstracción, pero ella nota que no va a ser entendida y en su testamento deja escrito que toda su obra se guarde durante 20 años y le deja a un sobrino, le dice, cuando pasen 20 años de mi muerte, abre estas cajas y enséñaselas al mundo que ya estarán preparados. Y de repente sacan todos los lienzos, los dibujos y se dan cuenta de que la madre de la abstracción es Hilma af Klint. Eso no se enseña en los institutos. Hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, cuando tú de repente lees en un catálogo y dices, madre mía, si es que hay mujeres artistas que han hecho cosas antes que los hombres artistas, sin desmerecer, porque yo creo que esto es dar una historia del arte completa, no es quitar a unos para poner a otras. Te das cuenta de que hay muchas personas invisibilizadas, muchas. Te puedo hablar de más, de Camille Claudel, que ahora está más en boga, ¿no? Pero que trabajó codo con Rodin y mucha gente no la tiene en cuenta. Son muchas las autorías que se siguen revisando en el arte. Uno de los casos que permanece en estudio en escultura es el de Camille Claudel. Las obras de esta artista fueron durante décadas atribuidas a Auguste Rodin y hoy muchas se encuentran en análisis. Claudel, con tan solo 19 años, fue una discípula aventajada del escultor de 43 y muy pronto este le encargó que se ocupara de terminar sus obras, así como de realizar partes tan complejas como las manos o los pies. Hoy se sabe que Claudel hizo mucho más. Con un talento desbordante, la artista sobresalía en el tratamiento de las pátinas, la energía de sus obras, la expresividad de los rostros, el movimiento de los cuerpos, la técnica de los perfiles y la profunda carga conceptual de sus trabajos. Auguste y Camille iniciaron una relación y alquilaron un estudio donde trabajaban juntos y se daba por hecho que las obras eran del autor. Con gran dominio, Camille esculpía el mármol, algo inusual en una mujer en la época, y reivindicaba su posición como artista y profesional en una sociedad en la que a la mujer incluso se la vetaba en las clases de anatomía. Las veían como usurpadoras de espacios masculinos. Claudel firmó bastantes obras y gracias a eso podemos reconocer su estilo y evolución, pero también destruyó muchas. La crítica de finales del siglo XVIII y principios del XIX, pese a ser paternalista e injusta, se rendía al talento de Camille. Rodin nunca dijo que obras o bocetos eran de ella, pues según los expertos temía que la discípula, que ya era una gran maestra, le hiciera sombra.
Ella ponía en peligro su fama y sus encargos, que llegaron a ser tantos que el propio Rodin, en su última etapa, reprodujo copias en varios tamaños y materiales para satisfacer la gran demanda. Camille lo tuvo todo en contra, incluso a su familia. Tras la muerte de su padre, es internada por orden de su hermano en un centro psiquiátrico y allí pasaría sus últimos 33 años. Se le prohibieron las visitas y pese a los informes médicos que corroboraban su cordura, su hermano ordenó que siguiera interna. Ella misma escribiría: me castigan por ser mujer y querer ser libre, por vivir sola y por haber superado en genio a mi maestro. Murió de hambre internada en ese centro durante la Segunda Guerra Mundial y a día de hoy se siguen buscando sus restos. El Museo Camille Claudel en Francia abrió sus puertas en 2017, pero aún falta mucho para conocer a ciencia cierta la gran dimensión artística de esta genial artista. María Blanchard, que es precursora del cubismo. No es, ahora que estamos en el año que Picasso va a ocupar todas las entrevistas, toda la tele, porque es centenario, Marie Blanchard, que es una santanderina, ella fue cubista y trabajó con la misma técnica que Picasso. Entonces, hay muchas, hay que conocerlas y hay que sacarlas a la luz. Estamos hablando, por un lado, de mujeres invisibilizadas, a pesar de que ellas firmaban sus obras y tuvieron incluso reconocimiento o expusieron en su época, pero también hay otro caso, que es el de mujeres que directamente no podían firmar. Incluso a Luisa Roldán en algún momento le pasó con su padre y su marido, pues porque la ley no lo permitía directamente o porque hubo hombres que se apropiaron de su trabajo, ¿no? El caso de Camille Claudel, que estábamos hablando, que está todavía en revisión, pero se cree que muchas de sus obras son directamente de ella. Esto, el que se sigan descubriendo a día de hoy este tipo de casos, ¿tiene que ver con el feminismo? Absolutamente sí. Yo creo que el feminismo lo que hace es bajarte la venda. No tiene que venir nadie a quitarte una venda, sino te la bajas tú. Porque cuando una mujer o un hombre se declara feminista, lo que está haciendo es hablar del contexto total del mundo. Yo siempre digo que es como si nosotros fuéramos ahora un asadero y fuéramos hombres, mujeres, personas de diferentes géneros y hicieran fotos. Y entonces con un programa informático quitasen a las mujeres y hicieran una entrevista o algo, yo que sé, en las redes sociales. Las mujeres que estábamos allí diríamos, mira que yo estuve allí, ¿qué pasa? ¿Por qué no se cuenta nuestra historia? Entonces, el feminismo lo que hace es abrir el agujerito ese por el que miramos, dar otro punto de vista y ver la diversidad de la sociedad completa. Estamos hablando de personas diversas. Entonces, el feminismo lo que hace es, si tú solamente tienes un foco hacia aquí, pues te lo abre. Entonces, claro, esa ola de feminismo hace que de repente muchas profesionales se den cuenta de que hay muchas mujeres que estaban, que están y que necesitan que alguien cuente su historia. Entonces, estoy, convencida de que el feminismo es lo que hace que vayamos a dar una historia, no solamente del arte, sino una historia de la sociedad completa. Yo llego a María Lejárraga a través de la obra de Antonina Rodrigo y a través de una biografía que escribe Antonina sobre María. Es como yo la conozco y me quedo absolutamente fascinada, me enamoro del personaje, de su vida, de su obra y al mismo tiempo siento una especie de rabia, una especie de enfado porque pues no entiendo cómo es posible que una mujer así pueda ser prácticamente una desconocida en nuestro país. Y bajo esta premisa, Laura Ockman comienza a rodar el documental A las mujeres de España, María Lejárraga, reivindicando su figura como autora literaria pese a que sus obras llevaban la firma de su marido. Es la autora, por ejemplo, de Canción de cuna, que es la obra de teatro más representada en España y que además se ha llevado al cine hasta en 5 ocasiones. La última de ellas por José Luis García, que además fue la representante española en los Oscars, nada menos. Y bueno, es autora también de los libretos de Falla de Turina, del Amor Brujo, por ejemplo. El feminismo quiere sencillamente que las mujeres alcancen la plenitud de su vida.
es decir, que tengan los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres, que gobiernen el mundo a medias con ellos, ya que a medias no pueblan. No se avergüencen ustedes de la pelea. No les dé rubor proclamarse de una vez para siempre feministas. Me pasa que me dicen, bueno, Laura, en el cine, bueno, el machismo no existe porque mira, tú eres directora, estás haciendo cine, y digo, bueno, es que no funciona así, funciona de una forma mucho más civilina, mucho más sutil. Te dicen, ay, como ahora las mujeres están de moda, qué bien, ¿no? Pero claro, lo que hay debajo de ese comentario es deslegitimar tu trabajo, esos prejuicios callados, porque es así como funciona exactamente el patriarcado, ¿no? Los números están ahí, en los festivales de cine pues, seguimos siendo minoría. Es un documental que creo que es muy reivindicativo, pero que está contado desde un lugar amable y desde un lugar luminoso, porque para mí esto era importante. María Lejárraga era así, era una mujer que era pura luz, era alegría, era vitalidad, y una de las cosas que me enamoraron de ella fue ese concepto tan vitalista que ella tenía del feminismo, porque ella decía que ser feminista era una invitación a la vida, no era otra cosa que vivir una vida plena. Las quiero a ustedes, futuras mujeres españolas, las que han de salvar y redimir a España, apasionadas e ilusionadas. Hay algo tan grande que las está esperando. En Canarias no estamos exentos de casos de invisibles. Por ejemplo, seguro que han escuchado esta canción más de una vez en la voz de la gran Mari Sánchez. Cielo y mar en tus ojos y ya. O más recientemente, cantada por Gerson Galván. En tu corazón hay lumbre de nuestra tierra de fuego. O en cualquier romería. Madre Canaria bonita. Se trata de Madre Canaria, compuesta en 1971 por el maestro Peón Real y por un conocido locutor de radio de la época, José María Ayaso. O al menos eso dice el registro. La realidad no es exactamente así. No es exactamente así, porque la letra es de Marta Formoso Esteves, que es mi madre, pero que evidentemente en aquella época las mujeres no podían registrar sus obras intelectuales con su propio nombre. Fue mi padre el que tuvo la iniciativa de decir, no, pero es que esto no se puede quedar aquí, esto tiene que salir a la luz, aunque sea a nombre de otro, pero es que en algún momento alguien contará que esto fue así. Por lo menos reconocer, sacar a la luz lo que siempre estuvo a nombre de mi padre, que siendo quien fue, pues también tiene su reconocimiento, pero no debe solapar el nombre de mi madre. Madre Canaria no es la única canción escrita por Marta Formoso, que además cultivó la poesía, la narrativa y los círculos artísticos de su momento, y que tuvo que registrar a nombre de su marido. Por ejemplo, un villancico, como Mi tierra tiene un volcán, que también le pasó pues lo mismo, ¿no? Está compuesto la letra por mi madre, pero sin embargo está registrada a nombre de José María Ayaso Martínez, mi padre. Jesús va a nacer, Jesús va a llegar. Además de sus canciones, Marta Formoso tiene como legado dos hijas escritoras, Miriam y Natacha, y una cineasta, Dunia Ayaso Formoso, y ahora también sus propios versos, que dejó escritos para que alguien, algún día, recitara. Hablarán por hablar. Yo no he vivido al compás de nadie ni de nada. Yo anduve sola haciendo mi camino, aunque alguno piense que conoció mi alma. Marta Formoso. Parece que de todas maneras a la academia y sobre todo que entren en el canon sigue siendo difícil. ¿Le cuesta al mundo académico abrirse a esta forma de ver el mundo? Sí. Mira, hay una asociación que se llama Mujeres en las Artes Visuales, que saca unos informes cada vez que hay una feria o hay exposiciones, saca unos informes con las estadísticas. El año pasado en la Feria de Arco, que todo el mundo conoce, solamente el 20% de las mujeres expuestas allí
solamente el 20% de los artistas eran mujeres. Aunque las galeristas son mujeres, no programan a artistas mujeres. Hay cosas que están cambiando, sí, por ejemplo, va a haber una feria paralela Arco en Madrid que se llama, que la hacen, me parece un concepto precioso, además es en un hotel, cada habitación se transforma en una pequeña instalación, una performance. Ahí ya va a haber 50% mujeres, 50% hombres. Pero sí es cierto que todavía hay una resistencia a darle el espacio a las mujeres, sí lo hay. ¿Está cambiando? Yo soy optimista y creo que sí, pero cuesta. Cuesta porque se piensa que la técnica no se va a desarrollar igual, y es absurdo, porque tu género no quiere decir nada, no tiene nada que ver con tu cerebro. O sea, ¿qué más da que seas mujer u hombre? Si lo importante es lo que tú produces, ¿no? Que es lo que al final el arte o la estética busca belleza, busca conmoverte. ¿Qué ganamos cuando se aplica una mirada no sexista al arte y a la historia del arte? Pues mira, ganamos al otro 50%, ganamos influencias, porque si tú piensas, yo qué sé, por ejemplo, en el movimiento impresionista, mujeres artistas impresionistas hubo, Berthe Morisot estaba allí, les influenció como ellos a ellas. Entonces, ¿qué ganamos? Ganamos ver la totalidad de la belleza, la totalidad de la estética, la totalidad de la producción, no solamente en la historia del arte, sino en todas las disciplinas artísticas. No se puede obviar al 50% de la población, no puedes borrarlas. Estamos aquí, estaban ahí, y hay que sacarlas del olvido, porque yo creo que si el profesorado, yo lo digo desde mi profesión, ¿no? Si el profesorado no enseñan a las nuevas generaciones que había mujeres que hacían lo mismo que los hombres, no hay referentes femeninos y las niñas necesitan esos referentes. Berthe Morisot fue una de las impresionistas más destacadas del grupo. Ella estuvo desde su fundación y realmente no se pierde ninguna de las exposiciones colectivas que hicieron los artistas, solo una, cuando dio a luz a su hija. Para ver la dimensión de esta gran artista de la historia del arte, vamos a ver su trayectoria en 3 obras icónicas. La primera es esta, La cuna. Como vemos, ella aquí representa en 1872 a su hermana Edna, que acaba de ser madre. Esta obra es la primera obra que expone con los impresionistas en esa primera exposición impresionista. Pero vamos a ver cuántas cosas modernas hay aquí. Para empezar, el encuadre. Ella no teme, Morisot, a poner un encuadre muy directo en el que casi no hay perspectiva, en el que ocupa toda la atención la madre y el hijo. Pero ¿qué tipo de maternidad es esta? La madre no tiene al niño en sus brazos, parece que hay poca ternura, lo mira desde la cuna. Pues bien, es que está aquí ya introduciendo un retrato psicológico, porque la hermana también era pintora, pero cuando se casa y tiene hijos, tiene que dejar de pintar. Y ahí Berthe Morisot está queriendo hacer un alegato de cómo la maternidad, pese a que adore a su hijo, va a truncar su carrera. Además, otra de las cosas que destaca en este cuadro y que va a ser fundamental en la historia del arte es el uso de los blancos de Berthe Morisot y cómo proyecta la luz con esas pinceladas de blanco, que no solo van a influir en sus propios compañeros impresionistas, sino que además será fundamental luego, cuando lo estudie años más tarde, el pintor Joaquín Sorolla. Vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a ver una obra que realiza 12 años después. Aquí está, en el jardín. Como vemos, Berthe Morisot está cambiando hacia una pincelada muchísimo más expuesta, más larga, más acentuada, más expresionista que la que tienen sus compañeros. Esta pincelada, que está moderna en este momento, con juxtaposición de colores, pues como buena impresionista vemos que quiere captar ese momento indicado y cómo la luz hace presencia en ese momento, pues lo que va a hacer es adelantarse a lo que luego será el expresionismo abstracto. Muchos pintores y pintoras del expresionismo abstracto van a estudiar esta pincelada, y 2 años después de esta obra, Berthe Morisot va a hacer su propio autorretrato.
Aquí lo tenemos. Y en él se puede ver cómo no se idealiza. Las mujeres como musas eran idealizadas bajo la mirada de los hombres, pero Bertet, fíjense cómo se está retratando a sí misma. Mira de frente al espectador, tiene el pelo recogido, está vestida con los atavíos de una pintora. Y además aquí podemos comprobar, en esta zona inferior, que está bocetado de una forma rápida, con esa pincelada enérgica, la mano y la paleta. ¿Qué está queriendo decirnos aquí Bertet Morisot? Ella mira al espectador desafiante y le dice: esta es mi profesión, una profesión a la que no me dejan dedicarme, no me dejan ser artista, aunque ella sí se dedicó y la reivindicó incluso después de casada. Ella pintó durante toda su vida y aquí que se muestra como una creadora. Por eso podemos asegurar que Bertet Morisot es una de las grandes artistas de la historia del arte, que durante buena parte del siglo XX estuvo invisibilizada. Tenemos que reivindicar su figura porque, como hemos visto, va a influir en la historia del arte en Europa y de forma internacional durante siglos. ¿Qué reacciones encuentras en el alumnado cuando enseñas, cuando muestras que todo eso que han aprendido les ha faltado la otra mitad? Mira, nosotros ahora en el centro donde yo trabajo estamos inmersos en un proyecto que se llama Arte y Género. Va a haber un primer foro de arte y género, fíjate tú, el primero. Estamos en el 2023, pero bueno, es un súper avance. Entonces tenemos un grupo de niñas y niños que van a trabajar en ello, ¿no? Y entonces la primera parte es la formación en artistas, sobre todo en artistas mujeres, en todo, pero en artistas mujeres principalmente. Y la reacción es de sorpresa. La reacción del alumnado es: ay, pues yo no sabía, pues qué curioso. Pero lo bueno de los adolescentes y de la gente joven es que son un lienzo en blanco. Entonces, si tú les enseñas toda la diversidad, ellos acogen toda la diversidad. Claro, si tú les enseñas una historia del arte o una historia sesgada, escrita a lo mejor por hombres blancos con privilegios, ellos no se van a plantear que hay otra cosa. Pero cuando tú les das una formación en la que aparecen mujeres y hombres, la primera reacción es de sorpresa, pero la segunda es de: ¡ay, qué bien! Yo también puedo. Y de hecho, además, si miras las estadísticas en la universidad, la mayoría de las personas que terminan los grados o de la mayoría de las personas que acceden a la universidad, bueno, no la mayoría, es más o menos el 55% hasta ahora, son chicas. Entonces, lo bueno es que de repente en sus caras hay una sorpresa, pero lo asumen enseguida. Y eso es lo que me da un montón de esperanza, porque las nuevas generaciones yo creo que lo están integrando muy bien. Estamos hablando de historia, parece que hablamos de cosas que pasaban en el pasado, que ya hoy, bueno, pues estamos en plena igualdad y que estas cosas no le pasan a las mujeres. ¿Es así? A ver, a día de hoy yo creo que no sigue habiendo una igualdad real. O sea, una cosa es la realidad, la cotidianidad, lo que nosotras vivimos en nuestro día a día. Otra cosa son los medios de comunicación, otra cosa son lo que se escribe. Yo creo que todavía estamos inmersos en un proceso en el que se dice que hay igualdad, en el que parece que todo va bien, pero cuando rascas un poco te das cuenta de que sigue habiendo prejuicios, sigue habiendo maneras de sesgar las producciones, sigue habiendo estereotipos. Y evidentemente yo creo que en los centros educativos es el sitio perfecto para que el germen de eso desaparezca. Pero para eso las profesionales y los profesionales que trabajamos en ello tenemos que tener una conciencia muy alta de lo que es la igualdad. La plataforma La Roldana ya ha hecho mucho trabajo, pero ¿qué les queda por hacer? ¿A dónde quieren llegar? Pues mira, nos encantaría que la nueva ley educativa, que ya está aprobada y ya está en marcha, de hecho ya hay los cursos impares están en ella, nos encantaría que en el desarrollo del currículum y sobre todo, por ejemplo, en los exámenes para acceso a la universidad, hubiese por ley mujeres artistas, porque lo que pasa es que
cuando tú haces una ley, la haces bastante general, ¿no? Entonces dejas como rendijas para que quien no quiere trabajar eso pueda escaparse. Si tú lo pones como una normativa, al final todo el mundo tendrá que estudiar acerca de eso y enseñarlo. Lo que ahora nos parece a lo mejor una quimera, ¿no? Y pensamos, nada, eso es imposible, ¿cómo va a pasar? Yo creo que si todos vamos a una, todos nos formamos y todos estamos en ese proceso, yo creo que lo que la plataforma tiene como objetivo, que es una historia del arte completa o una historia de las disciplinas completas, se conseguirá. Entonces, yo creo que nuestro objetivo es ese, formar profesionales para que puedan formar a los estudiantes y a las estudiantes para que al final el saber sea completo. Pues Ana, nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias por el trabajo que hacen y por acompañarnos hoy en Canarias Escultura. Muchas gracias a ti. Carpetero, mentiroso, embustero. No pintó las obras, pero les puso su firma. Ese hombre es un carpetero.